El derecho a la libertad de prensa, como el derecho a la libertad de información, son considerados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y promoción del resto de los derechos humanos. Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, las denuncias de violaciones al derecho a la libertad de prensa en el país aumentaron en el 2020 un 62% al resto del año anterior. Organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la situación de libertad de expresión en El Salvador. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Saúl Alfaro, periodista, para conocer la situación de la libertad de prensa en El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una edición de Conectados. Hoy tenemos el gusto de estar con Saúl Hernández de Focos, quien es un periodista con una larga trayectoria, y hoy vamos a hablar de libertad de prensa, que es un tema estos últimos días un poco complicado y sonado. Y pues gracias en primer lugar por aceptar estar con Azul Originario en otro programa de Conectados. Gracias a ustedes por invitarme, va a ser un gusto conversar. Bueno, empezamos con la plática. Y bueno, queremos saber cuáles son los cambios o las grandes transformaciones que ha habido en materia de libertad de prensa en los últimos 2 años, que nos puedas comentar. Mira, en el país lo que hemos identificado y estamos viviendo, pero ya con datos de manera objetiva, es un incremento de agresiones hacia la labor de la prensa, particularmente este ejercicio periodístico que ha asumido su trabajo como debe ser, un trabajo más crítico, un trabajo de perro guardián del poder. Y en ese sentido hemos identificado una serie de agresiones que vienen desde el Poder Ejecutivo, particularmente, hacia la labor de estos periodistas y de estos medios. En ese contexto, el ejercicio de la libertad de prensa, respondiendo a tu pregunta, se vuelve un ejercicio adverso, se vuelve un ejercicio muy difícil, un ejercicio que debe de velar desde los medios de comunicación por la integridad de sus periodistas, y cuando hablamos de integridad hablamos en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Desde lo físico hasta el impacto emocional que puede generar un acoso, como lo ha vivido Focos particularmente. Justamente con todo ese contexto que nos estás comentando, en diciembre del año pasado hubo una audiencia pública con la CIDH. ¿A qué reflexiones se llegó y bueno, cuáles fueron los efectos de haber llevado a cabo esta audiencia pública? Sabes que lo más, preocupante de esa audiencia fue escuchar al representante del Estado subestimar los ataques que se habían recibido por parte de funcionarios públicos y el propio presidente contra periodistas, sobre todo periodistas mujeres. En esa audiencia escuchamos cómo se minimizaba el acoso o cómo se buscaba denigrar la labor de las mujeres periodistas que, como ustedes muy bien conocerán y también nuestro público ha visto en Twitter, ¿verdad? A través de simpatizantes o funcionarios del gobierno, se ha buscado desacreditar esta función. Eso fue impactante porque nos habla del menosprecio total sobre un principio como es el respeto a la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, dimensionarlo de manera oficial en una audiencia vinculante por las resoluciones que la CIDH puede emitir hacia los estados, a nosotros nos pareció sumamente grave. Evidentemente valoramos también que instancias multilaterales, ¿verdad? Instancias suprarregionales, más bien como la CIDH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estén pendientes de la situación de la libertad de prensa en el país. Ya antes también mencionabas cómo se ha afectado a los periodistas y en particular a las mujeres periodistas y también a medios independientes. ¿Cómo ha afectado esto, por ejemplo, Focos? ¿Cuáles son los retos que enfrenta ahora mismo como referentes del periodismo crítico y de investigación en el país? Mira, Focos ha sido sujeto de esta concentración de poder desde el gobierno central y desde la intolerancia a la crítica. O sea, en nuestro caso retrata esto que estamos hablando, ¿verdad? En estos minutos. Particularmente porque nosotros somos notificados de la salida de nuestra transmisión en televisión, una plataforma masiva de divulgación hacia los ciudadanos, personas sobre todo que todavía se informan a través de mecanismos tradicionales como la televisión, y se nos notifica nuestra salida sin mayor preámbulo, de una manera intempestiva, poco justificada.
Y todas las piezas van llegando a la conclusión de que efectivamente la presión política ante una nueva aritmética que es favorable al gobierno ha hecho de alguna manera persuadir a los propietarios de los medios de comunicación a alinearse al control del gobierno, ¿verdad? A evitar ser críticos con el gobierno porque pueden perder beneficios, acuerdos, lo que fuera. Y en cuanto al ejercicio periodístico como tal, ¿cuáles serían los desafíos tomando en cuenta todo este panorama que nos acabas de hacer sobre el ejercicio en concreto y esta represión, podríamos decir, claro, al mismo ejercicio? Yendo al tema de fondo, digamos, al contenido, obviamente el principal desafío en este contexto adverso es mantener la integridad de nuestros periodistas, ¿verdad? Su protección y su integridad, de manera que no nos veamos amedrentados a través de estas amenazas a una autocensura o a no publicar, ¿verdad? A no ver expuestas nuestras investigaciones, particularmente el equipo de trabajo. Podemos ver, creo que gran parte de la sociedad puede ver cómo se están dando acciones que van en detrimento de la libertad de prensa, pero otras personas todo lo contrario, ¿verdad? Que pues hay un gran apoyo. ¿Cómo podemos analizar esta situación y cómo podemos invitar a la ciudadanía a estar pendiente de ciertas cosas que deberían ser como signos de alarma, porque está en juego pues muchas cosas, es parte de los derechos humanos también? Entonces, ¿cómo podríamos analizar este como choque, verdad? Si hay una cantidad de ciudadanos que apoyan este hostigamiento hacia la prensa o que no le dan importancia, es porque la sociedad o gran parte de ella identifica que los medios tampoco le han beneficiado o que se han vuelto cómplices del poder. Y la práctica nos dice que eso es así. En El Salvador tenemos casos claros de medios tradicionales que no han ejercido su labor crítica en función de cuidar la relación con el gobierno en turno. No hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos en la historia. Y lo otro, y con eso cierro esa respuesta, tiene que ver también con el hecho que desde los medios de comunicación es importante trasladar, pero eso no solo los medios, también la academia, también las organizaciones de derechos humanos particularmente, eso no es un esfuerzo solo de los medios, de proyectar cómo al cerrar un espacio democrático como un medio de comunicación también pierde la libertad un poco la gente, ¿verdad? Eso todavía no se es consciente, no se es consciente que cuando un medio se calla somos menos libres, porque en la medida que nosotros no proyectamos lo que sucede, la dinámica del control del poder, el poder asume mayor concentración, mayor discrecionalidad sobre decisiones que sí te van a impactar a ti, y al final de cuentas te vas a realizar de que no tenés ningún espacio alternativo a esa voz o a esa narrativa oficial, ¿verdad? Y ya para terminar, comentarte que también Azul Originario trabaja mucho con juventudes. Estas juventudes están en sus momentos de formación todavía, ya sea bachillerato, universidad, y son personas que o trabajan o estudian desde las comunicaciones, desde el periodismo o desde cualquier área desde la que estudian. Son defensores y defensoras de derechos y de alguna manera ejercen periodismo ciudadano. Entonces, ¿cómo nos subimos el ánimo? ¿Cómo nos mantenemos arriba para seguir haciendo esto y que no nos amedrente pues esto que de alguna forma es como terrorismo, diría yo, hacia el ejercicio del periodismo? ¿Qué nos podría decir Saúl Hernández a toda la juventud que está poniendo su mira en eso? Creo que tenemos que estar mejor comunicados, medios, organizaciones de derechos humanos, porque es normal sentir miedo. O sea, somos personas de carne y hueso y estamos hablando con el poder que administra las fuerzas de seguridad pública, todo el contingente de armas del Ejército y la Policía Nacional, pero además de un proceso no muy claro sobre la negociación con pandillas. Nosotros no sabemos qué tipo de acuerdo hay ahí. Entonces ya estamos hablando de las fuerzas de seguridad formal e institucionalizadas como los actores por fuera del Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que es normal tener miedo, es normal saber de que existe un poder que puede cambiar las reglas del juego de un día para otro y que nuestros derechos se van a ver más expuestos. Sin embargo, yo creo que, y esto es una discusión que hemos tenido con todo nuestro equipo, que en la medida que establecemos alianzas y relaciones, tanto nacionales como fuera del país, que estamos permanentemente comunicados, que estamos pensando ya de una manera más estratégica ante cualquier escenario adverso, vamos a poder responder ante un ataque, ¿verdad? Yo creo que antes de, no deberíamos de actuar de manera disuasiva, porque probablemente eso es lo que el poder quiere,
quiere demostrar que tiene el músculo, quiere demostrar que le pega bien fuerte a la mesa y quiere demostrar que en la medida que hace eso nos callamos y retrocedemos y decimos, uy, quizás no me conviene estar peleando con el gobierno porque si lo sigo haciendo me va a ir mal. No, yo creo que todo lo contrario. Ante el acoso, en el caso de la prensa, ante el acoso a la libertad de expresión, más periodismo, más prensa, más control, más denuncia, más hacer uso de los espacios como las audiencias de la CIDH, más visitas de relatores de libertad de expresión. Al final de cuentas, lo único que puede afectar a un gobierno que se preocupa tanto por su popularidad es la legitimidad de la gente. Es el momento en el que se debe de destacar por esa independencia, por esa fuerza, por esa valentía, por el bien de la democracia. Es bien conflictivo si nosotros nos ponemos a buscar qué opina la gente sobre esta gestión. Las personas en comentarios, así como aquí, las opiniones van para arriba, pero así como decís, o sea, la comunidad internacional y los organismos que están en esta jugada, sí, se dan cuenta de todo lo que está pasando y también nos damos cuenta que la cuestión de cómo se está vulnerando a la prensa, la libertad de prensa y la libertad de expresión es una cosa en América Latina, o sea, no es una cosa solamente aquí. Y está pasando en distintas partes de la región, correcto, así es. Entonces eso que decís me hace a mí como clic a que también tenemos que abocarnos y pensar que no solo en El Salvador a los movimientos sociales les está pasando esto, no solo a la prensa de El Salvador le está pasando eso, sino que tenemos que apoyarnos en otros espacios y, como decís, ir generando mensajes para también compartir con las personas que nos rodean también otra forma de analizar la situación, porque a veces no entendemos justo lo que decís, que esas actitudes son las que llevan a la corrupción, que esas actitudes son las que van en detrimento de la democracia. Entonces me quedo con un montón de reflexiones, te agradezco un montón. No, a ustedes por la invitación. Bueno, la invitación está dada, ¿verdad? A no detenernos, a seguir siendo resilientes y pues, a no dar pasos para atrás, sino que seguir impulsando. Adelante coordinados. Adelante coordinados, muy bien dicho. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que han visto este capítulo nuevo de Conectados. Pues actualmente considero que nos espera un panorama un poco complicado por las violaciones que han tenido a querer censurar a muchos medios de comunicación. Hemos visto cómo el presidente de la República ha atacado a muchos periodistas. Esto nos da un panorama amplio de ponernos a pensar a nosotros como medios qué nos espera con la nueva Asamblea Legislativa. Realmente queremos que se siga respetando la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y como medios creo que nos tenemos que solidarizar con los demás, no simplemente dejarnos llevar por el juego mediático de poner en contra a medios alternativos con las grandes corporaciones. Creo que todos estamos dentro del rubro de las comunicaciones para hacer visible la voz del pueblo y esa es nuestra labor como periodistas y comunicadores. En el caso de la libertad de prensa creo que enfrenta grandes retos en estos momentos, ¿verdad? Nuevas formas de hacer periodismo y sobre todo la falta de acceso tanto a información pública para poder construir las diferentes aristas, ¿verdad?, de la información que se está presentando, pero sobre todo en el caso del acceso a las fuentes oficiales. Considero que la libertad de prensa es algo muy importante en nuestro país para conocer las diversas opiniones de lo que está pasando en la sociedad y pienso que las autoridades deben garantizar el derecho, ya que las personas necesitan conocer los diversos puntos de vista y no ocultar nada para que las personas puedan saber las problemáticas que están surgiendo y darle respuesta a ellas.